tu corazón. Hoy tengo una palabra muy linda para compartirte a aquellos que están conectados. Quiero bendecirte en esta tarde preciosa, maravillosa. Hay veces que la gente dice, tienen muchos problemas. La gente del mundo tiene muchos problemas. Y aún los cristianos también. O sea que no podemos zafar de esas cosas. Jesús refiere una parábola y dice, en el mundo tendráis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Jesús venció el mundo en la cruz. Cristo venció en la cruz del Calvario todos nuestros problemas, todas nuestras debilidades, todo el pecado. Cristo lo crucificó, lo clavó en la cruz, dijo, consumado es. Ahora, la Biblia describe en el libro de los Hechos, en el capítulo 27, describe una gran tempestad. El apóstol Pablo dice que él era un prisionero por causa de Cristo y era un hombre perseguido. Era un hombre que lo tiraban piedra, lo arrastraban fuera de la ciudad. Él contaba también en la carta a los Corintios, pasé hambre, estuve mal, estuve desnudo, fui despreciado, me desecharon. Me sacaron fuera también cuando estuve en el templo, me pegaron unas cuantas trompadas, me han maldecido. Pero él siempre sostuvo la palabra. La Biblia describe también en Hechos capítulo 23, versículo 11. La Biblia dice que Jesús se le presentó, dice así en Hechos 23, 11, dice, a la medianoche, a la noche siguiente, se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, o sea, en tu casa, en tu barrio, en tu nación, así es necesario que también testifiques también en Roma. La Biblia describe que Dios lo estaba por mover a este hombre. Él había andado por Siria, por Panfilia, por Asia, por Macedonia, pero Dios dice, no, lo voy a mover a este hombre, necesito moverlo. Ya se terminó el tiempo en Argentina, se terminó el tiempo en Brasil, bueno, es tiempo de mudarse. Así que bueno, y yo digo, me pongo a pensar y digo, wow, qué lindo que es, ¿no? Porque Pablo llegó al templo, él y unos cuantos compañeros de él, Tito, Timoteo, no sé, Silas. Entonces los judíos lo vieron a él que estaba ahí llevando a gente que para ellos decía que no eran judíos, eran gente pagana, gente como griegos y gente que no tenía nada que ver con la nación. Entonces dice, ¿cómo puede ser que vos estás blasfemando y trayendo a esta gente impía al templo, a este lugar santo? La Biblia describe en Hechos que se levantó una gran revolución, una gran persecución. Dice que lo rodearon, lo agarraron de las manos y le empezaron a pegar piña, trompada. Y él le dice a uno, le dice, ¿por qué me pegás? ¿Por qué me estás pegando? Entonces dice que lo llevaron, vinieron los soldados romanos a separarlo, lo llevaron a Pablo. Entonces Pablo comienza, le dice, esperen, déjame decirle algo a esta gente. Y él comienza a tener problemas. La Biblia describe que él comienza a contar su testimonio de lo que le pasó un día. Y bueno, después de ahí lo llevan a un calabozo. Y Jesús se le presenta. Y ahora me impacta esto que te iba a decir porque Jesús le dice, tené ánimo. ¿Cómo estaba el ánimo de Pablo? Estaba por el piso, estaba caído, estaba cansado. Y a veces esos problemas es como que te desaniman, te ponen el ánimo por el piso. Pero yo hoy vengo, como se apareció Cristo en una visión a Pablo, le dijo, Pablo, tené ánimo. Porque también es necesario que testifiques en Roma. En una visión se le apareció, él estaría orando, no sé, leyendo las escrituras, curándose los golpes, las trompadas que le dieron, orando por esos perseguidores. ¿Qué estaba haciendo Pablo en ese momento, no? ¿Qué pregunta? Entonces la Biblia describe que a los pocos días, vamos a ponerlo así, ¿no? Lo llevan a él y a unos cuantos, lo meten en un barco. Y la Biblia dice que Dios le había revelado y le dijo, Pablo, decile a esta gente que
que no vayan, que no salgan de este lugar. Entonces dice que él le dio aviso al centurión, al que llevaba el barco con todos los presos, porque era el que transportaban los presos de un lado hacia el otro. En ese lugar había gente de Filipo, a lo mejor gente de Tesalónica, presos de todos lados, lo metieron en ese barco. O sea, como decir, los presos más peligrosos, y detrás de todo eso estaba el apóstol Pablo, Saulo, que era antes, ahora después fue Pablo, tremendo. Y la Biblia dice que él decía que Dios le había dicho que no zarpen, que no salgan, porque iba a haber una gran tormenta en el mar. Entonces dice la Biblia, describe en Hechos 27, si uno puede leer todo el capítulo, dice que hubo un gran viento en el mar, que se llamaba Euroclidón. Y dice que ellos iban zarpando, iban, y de repente el cielo se empezó a nublar, empezó a llover, empezó a levantarse ese viento en el mar, y el barco empezaba a subir y a bajar, comenzó a entrar el agua. Entonces dice que los marineros y los presos estaban encadenados. Yo me imagino a los presos de ese momento, ¿no? Atados las manos, atados los pies y con una bola gigante para que no se escaparan, ¿no? Que no se les sea tan fácil. Vos imaginate caminar con algo con un peso, hermano. Caminar y arrastrar eso y qué dolor se vería. Pero dice la Biblia ahí que ahí describe, ahí entro a predicar, porque había gente cristiana y gente no cristiana. Entonces, ¿el cristiano qué hacía? Oraba, buscaba a Dios. Ahora, el que no conocía a Dios estaba desesperado. Dice que era tanto la desesperación que empezaron a cortar las cuerdas de los barquitos que estaban ahí alrededor, las lanchitas, y las querían hacer vamos a decir, se querían escapar de la prueba, de la lucha. Entonces querían sacar el barco como pasó en el Titanic, viste que había un montón de barquitos. Entonces, diciendo, este barco se va a hundir. Pero Jesús le dijo a Pablo en Hechos 23:11, le dice, Pablo, es necesario que también testifiques en Roma. O sea, yo sé que estás pasando por lucha, por prueba, por aflicciones, por dolor, por desánimo, por un montón de cosas, por cambios de gobierno, que la plata no alcanza, que hay montones de cosas. Pero yo quiero decirte algo hoy. El impío de por sí ya tiene problemas y no puede defenderse, no puede. ¿Por qué? Se defiende en su fuerza. Pero ahora lo lindo es cuando vos tenés a Cristo en tu corazón, cuando vos tenés a Dios y Dios te dio una palabra. O sea, Jesús le dice, Pablo, también es necesario que te testifiques en Roma. Y él fue a Roma y llegó a Roma. Pero ahora nos ponemos a pensar, no antes de que él llegue a Roma, a la isla de Malta, que fue primero, no llegó directamente a Roma. Hubo una escala. Y dice que ahí en esa escala se le prendió una serpiente de la mano. Pero ahora nos ponemos a ver y a visualizar todo esto, ¿no? Porque podamos decir, wow, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué se levantó esa gran tormenta? ¿Por qué esos tantos problemas? Bueno, simplemente por la razón que tenemos es por leer una palabra, por hacer la voluntad de Dios. Ahora hay personas que no hacen la voluntad de Dios y tendrán problemas. Pero el que hace la voluntad perfecta de Dios también tendrá prueba, lucha, aflicciones. Y dice que había pasado mucho tiempo, estuvieron mucho tiempo sin comer y sin beber. Y dentro de ese barco había 257 pasajeros. Y la Biblia describe en ese lugar que tenían hambre, tenían sed, estaban cansados. Ellos dice que habían perdido toda esperanza de salvarse. Y el escritor de ese libro, que es Lucas, también acompañó a Pablo. Pero no tan solo eso. Ellos no estaban solos. Jesús los acompañaba. De Jerusalén hasta Roma, hermano. O sea que yo quiero decirte hoy en el nombre de Jesús, que Jesús te está acompañando. Él va a acompañarte en todo momento, en todo momento difícil. Él está ahí, Él está a la puerta. Y la Biblia describe ahí
que ellos iban rumbo a Roma, rumbo a donde Dios estaba por abrir una iglesia, la iglesia de Roma. La Biblia describe que Dios lo enviaba a Pablo, pero Pablo no sabía, tan solo dice, porque vas a testificar en mí en Roma, vas a compadecer ante César, pero él no sabía qué le iba a esperar detrás, o sea, una vez que llegaba a Roma, qué le iba a esperar. Y dice que él alquiló una casa por 2 años, y dice que predicaba abiertamente, dice que la gente se agolpaba en esa casa para escuchar la palabra de Dios. Ahora qué tremendo es eso, ¿no? Qué poderoso que es eso. Porque muchas veces Dios nos da una palabra, pero sin embargo no sabemos qué va a ocurrir, qué va a pasar. Entonces, yo creo que hay un montón de personas que tienen problemas, que están padeciendo, que están siendo perseguidos como Pablo. Los discípulos. Todo aquel que hace la obra de Dios será perseguido, se levantará en el medio del camino. Anoche, como yo compartía muy poquitito y decía que Jesús terminó a hacer el milagro de los panes y los peces, y Cristo le dice, bueno, mire muchacho, yo voy a terminar de despedir la multitud porque hay gente que necesita una consejería y lo llevo aparte. Ustedes vayan, porque yo no sé cuánto más voy a tardar. Ahora ustedes levanten campamento y vayan allá. Vayan allá. Entonces la Biblia dice que los discípulos, bueno, está bien. Y dice que iban cargando las cosas. Y bueno, salieron rumbo a donde Jesús le dijo, espérenme la otra ribera, acá la voy yo. Y la Biblia dice que los discípulos, en San Mateo capítulo 14, encontramos que hay algo muy parecido, muy similar a esta historia. O sea que cuando uno tiene una palabra de parte de Dios, también sufrirá, también va a padecer. Pero hay una gran diferencia entre el cristiano convertido y que hace la voluntad de Dios con aquel que no hace la voluntad de Dios. Los discípulos estaban caminando sobre una palabra, fueron direccionados por Dios. Ahora uno dice, desde que estoy viniendo a la iglesia, desde que me convertí, desde que estoy orando, ayunando, buscando a Dios, comencé a tener problemas. Pero tranquilo, no te desesperes. Aunque la noche sea oscura, aunque los vientos sean contrarios, quédate tranquilo. La Biblia describe que ellos comenzaron a gritar, a desesperarse, a dar voces de miedo, dice la Biblia. En un momento dado, yo me imagino a los discípulos, Señor, nos enviaste acá solo, pero estás loco, ¿qué hiciste? ¿Por qué no viniste con nosotros? Anteriormente, en San Mateo, dice la Biblia que ellos también pasaron una prueba similar. Pero en esta Jesús no estaba en la barca, en la otra sí, en la otra Jesús estaba en la popa, descansando, durmiendo. No sé, dijo, bueno, me voy a hacer una siesta porque anoche me voy a meter a orar, a buscar a Dios. Entonces los discípulos, en el Evangelio de Mateo, encontramos la primera tempestad, que dice Jesús calma la tempestad. En la otra tempestad dice Jesús anda sobre las aguas, caminando sobre el mar. Y la Biblia nos describe, nos enseña que los discípulos dijeron, Señor, despiértate, la primera tempestad. Despiértate, Señor, no te das cuenta que estamos mal, mirá lo que estamos pasando, Señor. Ahora te pones a dormir, dale, levántate. Y Jesús se levanta, reprenda los vientos, el mar se calma. Hubo una gran bonanza, hermano. Entonces Jesús los mira a todos y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué están dudando? Y dice que ellos estaban asombrados, atónitos, con el corazón estremecido, diciendo, wow, este hombre es impresionante, es parecido a Elías. El clima, el mar le obedece, los demonios le obedecen. Wow, ¿qué es esto? Esto es algo extraordinario. Nunca, ni aún en las películas lo vimos. Y dice la Biblia en Mateo 14, nos enseña que también estaban los discípulos sufriendo. Entonces, yo me imagino a Pedro, a Juan, Jacobo, a Judas, ¿no? En ese momento diciendo, wow, pero a este che les encanta. Parece que a Jesús le encantaría meternos en problemas, en batalla. Otra vez la misma prueba. Otra vez la misma prueba. La misma. Otra vez en el medio del mar. Y ahora encima no está él, estamos solos. Y la Biblia describe que por allá a lo lejos, a unos cuantos kilómetros, en el medio
del Océano Pacífico, en el medio del mar. Dice que ellos querían pegar la media vuelta, por así decirlo. No, vamos a volver, loco, no, pará. Y empezaron a dar vuelta y ese remolino, hermano, y ese viento que pegaba y era contrario. Pero la Biblia describe que dice que Jesús viene caminando sobre el mar. Y yo me imagino, ¿no? Escuchando las pisadas del maestro en el medio del mar. Pax, pax, pax. Y vos decís, wow, es un gigante que viene caminando ahí. El monstruo del lago Ness, qué sé yo, no sé, como esos cuentos, ¿viste? Mirá, el espíritu malo que anda en el mar. No, hermano, un fantasma. Estaban confundidos los discípulos. Y Jesús les grita, le dice, tened ánimos, yo soy. Dice que enseguida Jesús les habló. Y yo quiero decirte hoy, en el nombre de Jesucristo, que Jesús te va a hablar en el medio de tu prueba, de tu lucha, de tu aflicción. El Señor viene caminando. Jesucristo, yo me lo imagino así, escuchando las pisadas del Maestro. Y la Biblia describe que Pedro dice, córranse, le dice a los discípulos. Y él le pega el grito y le dice, Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Pedro dijo, no, yo quiero salir de este lugar. Yo quiero estar al lado de mi Señor. Esto que estoy pasando no es de Dios, esto es una prueba. Esto es algo que tengo que pasarlo a la manera de Dios. Yo no voy a gritar como estos. Yo no voy a imitar su fe. No, a mí Cristo me enseña a tener fe, a confiar en Él. Y Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y la Biblia describe en ese momento que Cristo le dice, sí, Pedro, vení, caminá, salí de esa prueba. Entonces dice que él dijo, bueno, yo voy a ir. Y los discípulos, no, pará, Pedro. ¿Estás seguro que es la voz del Señor? No, yo conozco la voz de mi Señor. Yo paso horas con Él, caminé con Él. Lo conozco, esa voz es una voz que no me puede confundir, es una voz estremecedora. Y Pedro empezó a ver que el mar se empezó a hacer una forma de hielo. Y no tan solo el mar, sino el camino donde él iba a caminar. Y Jesús le suelta esa palabra y él caminó sobre esa palabra. Y Pedro sale del barco. Dice, se desprende donde estaba su mano izquierda, a lo mejor así, agarrado. Y la Biblia dice que él sacó el pie derecho, vamos a ponerlo así. Y Pedro dice, wow, no me estoy hundiendo, estoy caminando como mi Señor. Estoy caminando como Él. Y Judas, me imagino, no, pará, Pedro, no nos dejes solo. Pará, loco. ¿Y nosotros qué? Entonces dice que Pedro comienza a caminar. Y yo me imagino que si los otros 11 que se quedaron ahí escondidos, otro, no sé, se tapó con una frazada, no sé, atemorizado. El otro, no sé, rezando el Padre Nuestro. No sé, qué sé yo qué estarían pensando los otros, pero Pedro dijo, no, yo no me voy a quedar acá. Mi fin no es morirme acá en este lugar. Yo no voy a morir ahogado. Jesús me dijo que yo vaya hasta el otro lugar y yo voy a ir. Mi fin no es así, morir con esta enfermedad, morir de soledad, morir de tristeza, morir de angustia. No, Jesús a mí me dio una palabra y Él me dijo que vaya hasta la otra ribera y que lo espere ahí. Entonces Él dijo, Pedro comienza a caminar en esas cosas sobrenaturales, en el poder de Dios. Y comienza a caminar un paso, 2, 3, 4. Pero de repente, el diablo fue tan astuto y sucio que lo hizo inclinar sus ojos naturales en los vientos, en los problemas, escuchando voces por detrás. No, pará, no seas loco. No te apures, pará. Y esas voces que él escuchó, el viento que le da contrario, la gente que hoy muchas veces vemos mala, perversa, impía,
la gente incrédula, hizo que Pedro desviara. El diablo lo que hizo es desenfocarlo de la visión. Yo quiero ir y te pongo esta palabra y te siembro esta palabra. No permitas que el diablo te desenfoque. No permitas que los grandes vientos y las grandes tempestades te desenfoques. No permitas que esos vientos que son contra él, que están golpeando sobre tu casa, vos tenés una palabra de Dios. Vos tenés algo de parte de Dios. Y bueno, yo quiero decirte que a donde Dios te envía, ahí a ese puerto vas a llegar. El diablo se va a levantar en medio de tu camino, hermano querido, hermana querida, pero el diablo no podrá frenar el plan de Dios. ¿Por qué? Porque estás caminando sobre una palabra. Y la Biblia describe que Pedro comenzó a hundirse, pero Jesús dice que extiende su mano, o sea que estaba cerquita a unos metros. Ahora perdió su bendición y Jesús extiende su mano, lo saca del agua y le dice, Pedro, le hizo, qué sé yo, respiración boca a boca, le apretó el estómago para que saliera toda esa agua que hubiera tragado, porque él dice, me estoy ahogando, Señor, ayúdame, por favor. Me dijiste que haga esto, ahora me siento morir, me estoy ahogando. Y Jesús extiende su mano, lo levanta y juntos entraron en el barco ambos con los 11 y dice que la tempestad se calmó. Se calmó la tempestad. Ahora nos podemos visualizar que detrás de esa gran tempestad había una gran bendición. Había algo poderoso de parte de Dios. Retomando un poquito lo que comencé a predicarte. Pablo en el medio de esa gran tempestad le grita y les dice, no estén desanimados, no estén tristes. Hermanos, estuvimos hace 14 días que estamos sin comer, sin beber, estamos en ayuno. Bueno, tranquilos. Y yo me imagino al apóstol Pablo, ¿no? Un tipo sufrido, un tipo que tenía la cabeza llena de chichones, la espalda toda marcada por los látigos de los judíos, su cuerpo todo lastimado, porque vos imaginate que lo arrastraron fuera de la ciudad, le quitaron un montón de cosas, pero lo que él nunca perdió, dijo, yo he guardado la fe y me está reservado la corona de justicia, la corona de la vida, a mí y a todos aquellos que aman la venida del Señor. Ahora, este Pablo, en el cual yo te predico, el apóstol Pablo, este hombre estaba en la cárcel de Filipo cantando alabanzas al Señor. Y la Biblia describe que este hombre cantaba alabanza. Ahora, ¿quién pone esa palabra tan linda, tan hermosa en tu corazón? Es el Espíritu Santo. Este hombre cantaba alabanzas a Dios, recitaba cánticos espirituales. Ahora, yo quiero hoy decirte en el nombre de Jesús que ese mismo Jesús que estuvo con Pablo en la cárcel también estuvo en ese barco. Y él le dice, tened ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios del cual soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, porque es necesario que compadezcas ante César, y ninguno de los que están contigo sufriendo en el barco mal, atribulado, ninguno de ellos va a padecer. Todos van a ser salvos y van a ser libres. La única pérdida que va a haber es la del barco, nada más. Y la Biblia describe que a Roma llegó. Hermano, quiero decirte algo poderoso de parte de Dios. Más allá de tu lucha, de tu prueba, de tu aflicción. Pero hay una palabra dándote dirección. ¿Por qué le puse a este mensaje paz en medio de la tormenta? Hay una alabanza que dice así: puedes tener paz en la tormenta. Descansa en Dios.
Te bendigo, amada audiencia, Ministerio Internacional Manantial de Vida, con nuestro programa radial Esperanza de Vida. Que Dios te bendiga poderosamente y ricamente. Bendiciones para todos.